Pasados ya los días grandes de la Semana Santa, de la Pascua, con la certeza que nos deja la resurrección del Señor, de que Dios no ha abandonado ni va a abandonar nunca a su pueblo, es necesario volver a introducirse en la dura realidad de la vida cotidiana de la Iglesia, muy especialmente de lo que pasa en Alemania, porque ese es el modelo, el espejo en el que se miran todos aquellos que quieren dejar atrás la revelación como algo caduco para someterse al mundo. Quiero empezar hoy por leer un testimonio. Me lo ha escrito una mujer latina que vive en Alemania, pertenece a la diócesis de Aachen, a la diócesis de Aquisgrán, y que me cuenta lo que le sucede, lo que le ha sucedido en la vigilia pascual. Conozco a esta señora y estoy seguro de la autenticidad, de la verdad de aquello que me escribe. Vengo de la iglesia Jakobskirchen de Aachen, Aquisgrán. La misa de resurrección, se refiere a la vigilia pascual, empezó a las 9 de la noche. Comenzaron a leer el Génesis, es una de las lecturas que se hacen obligatoriamente en la vigilia, pero dijeron que era un resumen actualizado, así que me asusté. Cuando llegaron a la parte en que se dice que Dios creó al hombre y a la mujer, añadieron la ideología de género, diciendo que Dios creó a las mujeres que se sentían atraídas por las mujeres y a los hombres que se sienten atraídos por los hombres. Me levanté de mi asiento y dije, eso no es católico, es otra religión. La mujer que leía me ignoró y siguió leyendo. Salió una mujer que parecía un hombre y me dijo que me fuera de la iglesia. Entonces me fui. Me sentí literalmente excomulgada. Cuando llegué a mi casa, me puse a llorar de impotencia, porque me habían echado de la iglesia y por el hecho de que desde los ancianos hasta los niños están aceptando esas enseñanzas. En esa misma diócesis, Aachen, Aquisgrán, el obispo de esa diócesis esta semana ha anunciado, Monseñor Diesser, ha anunciado que de las 326 parroquias que hay ahora mismo, en 4 años van a quedar solamente 8. Las demás serán vendidas para que sean transformadas en cualquier cosa, restaurantes, discotecas, museos, o serán simplemente reducidas a capillas donde habrá algún asistente pastoral que allí celebrará la misa o un sucedáneo de la misa. De 326 van a quedar reducidas a 8 en 4 años. La misma diócesis donde esta señora vive y donde me narra este testimonio y donde es expulsada de la iglesia por pedir que se lea la palabra de Dios tal y como está en la Biblia. No es un caso único. El arzobispo de Berlín, Monseñor Koch, que es un personaje interesante, luego contaré su historia, esta semana también ha dicho que no tener sacerdotisas, no ya diaconisas, no, sacerdotisas es algo que dificulta enormemente la evangelización. No sé para qué van a querer sacerdotisas. Si dejan de 320 parroquias 8, les sobran con los pocos sacerdotes que tengan. También esta semana, Monseñor Batzin, el presidente de la Conferencia Episcopal, ha dicho que le haría muchísima ilusión ordenar diaconisas. Primero ahí y después sacerdotisas. Y no ha dicho instaurar mujeres que hagan un diaconado como servicio, no. Ha dicho ordenar diaconisas, porque el objetivo es ordenar
sacerdotisas y después, por supuesto, obispas y más. La Iglesia en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Suiza y quizá también en otros países del entorno, Holanda o algunas zonas o muchas zonas de Francia, no está gravemente enferma. Está ya moribunda con la respiración asistida. Pero es que hay que afirmar que no es algo que ha ocurrido, sino que es el fruto de un suicidio, es decir, algo deliberado, que es un suicidio asistido, tolerado e incluso alentado. Quieren sacerdotisas para empezar. Hay que pensar que lo que quieren de verdad es obispesas, obispas y un día una papisa. Bueno, quieren sacerdotisas, pero ya son muchísimas las iglesias en Alemania donde en la celebración de la misa junto al altar hay una mujer vestida de sacerdote, no solo con el alba, sino con el alba y la estola, que está concelebrando con el sacerdote en el altar. Y en muchísimas iglesias hay mujeres que hacen la celebración de la palabra, leen el Evangelio, hacen la homilía como si fuera un diácono ordenado, con el primer grado del sacerdocio. Por supuesto, revestidas con el alba y con la estola y a veces incluso hasta con la casulla. Esto es normal en muchas iglesias de Alemania. Es normal que lo acontecido en Aachen ocurra también en otros sitios. Es normal que en la educación que se da se acepte la ideología de género y se ponga en duda o se enseñen cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia en lo referente al sexto mandamiento o incluso al quinto mandamiento. Esto es normal. Es decir, no es una cuestión extraordinaria, rara de una parroquia. Es algo habitual en muchísimos sitios. No es algo que ignoren los que tienen responsabilidad. Es algo que saben, que alientan o por lo menos que permiten. Más aún, no es una cosa nueva. Cuando uno mira la genealogía, la historia de los distintos obispos, se da cuenta de que, por ejemplo, el actual obispo de Aquisgrán, Monseñor Diesser, fue ordenado obispo por el Papa Benedicto XVI en el año 2011. Monseñor Koch, el arzobispo de Berlín, que ha dicho que sin sacerdotisas es difícil evangelizar, Monseñor Koch fue ordenado obispo auxiliar de Colonia en el año 2006 por Benedicto XVI, siendo el titular el cardenal Meissner, íntimo amigo del Papa Benedicto. ¿No le conocía? El cardenal Marx, exactamente de la misma línea, el cardenal Marx fue nombrado obispo en el año 1996 por San Juan Pablo II. Y fue Benedicto XVI en el año 2007 quien le nombra arzobispo de Múnich y en 2010 le nombra cardenal. Monseñor Ratzinger, en cambio, ha sido nombrado obispo por el Papa Francisco. Es que estos obispos, estos papas que han nombrado a estos obispos, he citado los tres últimos, ¿no sabían a quién estaban nombrando? Y los respectivos nuncios que los recomendaron, ¿no sabían a quién estaban recomendando para ser nombrados obispos? La situación es tan grave que en el año 2022, son los últimos datos que tenemos, los del 2023 se conocerán ya dentro de pocos meses, en el año 2022 más de 500.000 de católicos apostataron oficialmente de la Iglesia, con un porcentaje que aumenta enormemente de año en año. Veremos lo que pasa
cuando se conozcan los datos del 2023. Muy probablemente será mayor. En el conjunto de la Iglesia alemana, de entre los pocos católicos que van quedando, solo practica el 6%, y en algunas diócesis este porcentaje no llega al 3%. Insisto, es una iglesia que ya está en respiración asistida, es una iglesia moribunda. Pero eso no es lo peor, eso es gravísimo. Lo peor es que esta iglesia moribunda está siendo presentada como el modelo para el resto de la iglesia. Está siendo presentada como lo que todos tenemos que imitar. En lugar de decir, esto está mal, y las causas son que desde hace muchos años, no solo los últimos años, he citado a Juan Pablo II nombrando obispo al cardenal Marx, y he citado a Benedicto XVI nombrando obispos a Koch, auxiliar de su íntimo amigo, y a Dieser. Es decir, desde hace muchos años, esta situación viene tolerada e incluso promovida, y ahora presentada como un modelo para todos. Un modelo de iglesia moribunda. Eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. En la vida hay que preguntarse qué es lo que pasa. Decía Ortega y Gasset que lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa, pero es mucho más importante preguntarse y averiguar por qué pasa lo que nos pasa. ¿Por qué esto se está tolerando? ¿Por qué se está alentando? ¿Por qué no se hace nada? La mayoría de los pocos católicos que siguen yendo a misa, ese 3%, terrible cifra, o el 6% en el conjunto del país, la mayoría están de acuerdo con las tesis más liberales, desde la aceptación del aborto en determinadas condiciones hasta toda la ideología de género, el sacerdocio femenino, etc. La verdad es esta. La mayoría está de acuerdo con eso. ¿Y los pocos que no están de acuerdo? ¿Quién piensa en ellos? Tienen que irse a su casa a llorar cuando son expulsados de la iglesia porque han pedido que se lea la palabra de Dios tal y como está en la Biblia. Tienen que irse a llorar después de haber sido expulsados de la iglesia. Y eso, los que se atreven a decir algo, porque otros muchos, un porcentaje elevadísimo de esos que apostatan cada año, simplemente se van de la iglesia porque lo que les ofrecen en la iglesia no es ni la palabra de Dios ni el mensaje de la revelación. Está moribunda la iglesia en Alemania, pero esta es la crónica de un suicidio asistido, tolerado y promovido. Y hay que preguntarse por qué. Mientras tanto, recemos. Recemos por lo que queda de la iglesia en Alemania. Recemos para que no se presente como un modelo a imitar. Y recemos por los pobres y sufridos católicos que viven allí y que quieren seguir siendo fieles a Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.